El secreto de Alice Newton. La historia de Alice no es la de una escritora. La historia de Alice es la historia de una niña de 8 años a la que le gustaba leer. Un día de 1996, Alice Newton pasaba la tarde en su casa, algo aburrida porque no tenía nada nuevo que le resultaba interesante para leer en ese momento. La niña oyó que la puerta de entrada se abría. Su padre, el señor Cunningham, regresaba del trabajo. Y Alice estaba segura de que él, fiel a su costumbre, traía libros, notas y cuentos de todo tipo. Y es que el señor Cunningham era editor. Pero, además, no se trataba de un editor cualquiera, sino que, para fortuna de Alice, su padre estaba especializado en la publicación de libros infantiles. De ahí la pasión de Alice por la lectura. La niña fue corriendo a la puerta, en parte porque quería a su padre y en parte porque tenía la esperanza de que hubiera traído algo genial que leer. «Hola, papá», exclamó Alice, y le dio un beso y un abrazo. Su padre iba a corresponder de igual forma, pero para cuando dejaba la cartera en el suelo para poder abrazar a la niña, ésta ya había dado un paso atrás y le miraba con cara ilusionada y expectante. Barry Cunningham, no obstante, no parecía estar tan contento. Había sido un día duro en la editorial Bloomsbury. Muchos manuscritos para leer, pero casi nada, por no decir nada de nada, que mereciera la pena. Hasta se le había olvidado y no había llevado nada que pudiera gustarle a Alice. Solo llevaba consigo algunos de esos manuscritos no demasiado interesantes, pero como la niña le seguía mirando con esa cara de ilusión, su mente intentó encontrar alguna salida para no decepcionarla. Se acordó entonces del último texto que había recibido de la agencia literaria Christopher Little. Lo había empezado en la oficina algo cansado al final de la larga jornada, y como todo lo que había leído aquella mañana no le había parecido tampoco demasiado estimulante, pero al menos quizás sirviera para mantener a Alice entretenida por un rato. «Bueno, pequeña, tengo algo, tengo esto», y le entregó aquel manuscrito tecleado en máquina de escribir. El autor o la autora, Barry Cunningham, no se acordaba bien, ni siquiera lo había escrito en ordenador. ¿Qué podía esperarse de alguien así? A la pequeña Liz no pareció importarle demasiado cómo hubieran escrito aquel cuento, o aquel principio del libro, o lo que fuera. Cogió el manuscrito que le presentaba a su padre a modo de sorpresa, como si lo hubiera tenido todo preparado, y rauda fue al refugio de su habitación jugando a subir por los peldaños de la escalera de 2 en 2. Muy lejos de allí, en aquella época a finales del siglo XX, yo acababa de leer mi tesis doctoral en la Universidad de Valencia, y me afanaba con empeño en mis investigaciones en filología inglesa, con la aspiración de conseguir algún día una plaza de profesor titular en la Universidad de Jaume I de Castelló. Nunca hubiera podido imaginar que lo que pensase Alice Newton, una niña británica de 8 años, en aquella pequeña habitación de su casa, pudiera en algún momento afectar mi vida, y lo que hizo, ya lo creo que lo hizo, de muchas formas. Alice Newton bajó de su cuarto 1 hora después de haber desaparecido con aquel manuscrito. Se plantó entonces frente a su padre y le habló con decisión. «Esto es mucho mejor que cualquier otra cosa que hayas traído antes, papá». Y acto seguido pidió más para leer. «No tengo más», respondió su padre algo sorprendido por la reacción de su hija. «Pero tiene que haber más, papá. Esto tiene que ser el principio. Dime que hay más, por favor». Y ante la faz de la desolación de Alice, Barry Cunningham añadió con decisión: «No te preocupes, hija. Conseguiré el resto del libro. Te lo prometo». Una promesa hecha a una niña ha de mantenerse por encima de cualquier cosa. Así que Barry Cunningham, nada más de regresar a su oficina al día siguiente, llamó a la agencia Christopher Little y, sin pensarlo más, ofreció un adelanto de 1.500 libras esterlinas por el manuscrito completo. En la agencia literaria no regatearon, colgaron el teléfono entre confusos y extrañados, pero tampoco le dieron más importancia al asunto. Eso sí, llamaron a la persona que había escrito el texto para que estuviera al corriente de los intereses del señor Cunningham. Por su parte, Barry Cunningham dejó el teléfono colgando despacio. Estaba pensando en que ya era hora de hacerse con un teléfono móvil de esos que estaban haciéndose tan populares. Eso le daría más libertad para llamar a las agencias y los autores desde cualquier sitio. Sus ojos se fijaron entonces en la copia del manuscrito que había leído su hija la tarde anterior. En fin, dijo, lo publicaría aunque solo fuera para que Alice pudiera verlo en formato de libro.
pese a que no tenía claro que fuera a recuperar todo el dinero de la inversión. El teléfono volvió a sonar. El señor Cunningham lo cogió de nuevo. La agencia literaria le devolvía la llamada anterior para confirmarle que la autora del manuscrito, se trataba de una mujer, aceptaba su oferta sin discusión. A los pocos días, la escritora firmaba el contrato. Barry Cunningham dudó un instante, pero al final, de buena fe, pensó que era oportuno dar consejos realistas a aquella joven autora. Las ilusiones mal administradas conducían a un tremendos fracasos, y aquella mujer tenía hijos. Y es que muchos escritores noveles confunden el hecho de conseguir publicar un libro con el éxito. Se trata de cosas diferentes. Publicar una novela es un gran paso, pero no conlleva ni mucho menos un éxito de ventas garantizado. Muchos escritores caen en el error de pensar que lo uno suele llevar a lo otro, cuando la concatenación de ambas cosas, publicación y éxito, es más excepcional que habitual. Disculpe que le diga, dijo Barry Cunningham mientras cogía el contrato firmado que le entregaba a la autora, pero yo en su caso, bueno, quizá me meto donde no debiera. No, por favor, dígame, invitó la escritora mirándole con respeto y atención. Barry Cunningham se aclaró la garganta. Sabía lo que iba a decir, y sabía que no era agradable, pero pensó que en gran medida era su obligación hacerlo. Yo en su lugar, sin ánimos de desanimarla, buscaría un empleo, un trabajo distinto al de escribir. Es muy difícil vivir de esto, y usted tiene hijos y una familia. ¿Y no cree que yo pueda vivir de la escritura? Barry Cunningham suspiró, pero fue preciso en su respuesta. A decir verdad, y sin querer ofenderla, y dicho sea con la mejor de las intenciones, no creo que pueda vivir de escribir cuentos para niños. La escritora recibió aquel comentario con sonrisa que demostraba que estaba acostumbrada a digerir decepciones en su vida. Arrastraba un divorcio, la reciente muerte de su madre, varios años de penurias económicas y 12 negativas de diferentes editoriales. A decir verdad, el consejo del señor Cunningham no parecía un mal consejo. La escritora asintió en silencio. Solo se publicaron 1000 ejemplares de aquella primera edición. No tenía ningún sentido hacer más. 500 de esos ejemplares fueron a parar directamente a bibliotecas. Los otros 500 se comercializaron y se vendieron. Ahora cada uno de esos libros vale entre 16,000 y 25,000 libras, según los datos de la web de Rick Kleffeld. No he podido contrastarlos con otras fuentes, pero a tenor de lo que pagan los coleccionistas por primeras ediciones de libros famosos, me parece una estimación creíble, probablemente incluso muy conservadora. Y es que ese libro cuyo primer capítulo tanto gustó a la niña Alice Newton, hasta el punto de provocar la publicación del manuscrito por parte de su padre, el editor de la ahora todopoderosa pero entonces muy pequeña editora Bloomsbury, se titulaba Harry Potter y la Piedra Filosofal. La serie avanzó con otros 6 títulos más. Luego vino Hollywood y la sistemática y minuciosa adaptación de todos y cada uno de esos libros, alguno incluso dividiendo la novela en 2 partes para tener una película adicional. Así de bueno era el negocio. Yo, en la distante ciudad de Castellón, modestamente conseguí mi plaza de profesor titular. Empecé entonces a elaborar un diccionario de terminología informática junto con los profesores Jordi Piqué, mi director de tesis, de quien tanto he aprendido a la hora de investigar y escribir, la profesora Lourdes Melción y el editor Peter Collin, grandes profesionales todos ellos. Terminamos el diccionario en 4 años, pero justo cuando iba a publicarse, la editorial de Peter Collin fue adquirida por la rica Bloomsbury, rica gracias al desbordante éxito editorial de Harry Potter. La nueva editorial revaluó el proyecto del diccionario, le siguió pareciendo meritorio y por fin se publicó, eso sí, con un impacto de ventas bastante más reducido que el de las novelas de J.K. Rowling. El caso es que así fue como Alice Newton provocó que tenga un libro coescrito con los autores que he mencionado anteriormente, publicado en Bloomsbury. Años después, impresionado por el éxito arrollador de Harry Potter, me sentí en la obligación, como profesor de lengua y literatura inglesa, de al menos leer algo de la saga del Niño Mago, que ha llegado a vender 400 millones de ejemplares en todo el mundo. Leí el primer capítulo y comprendí a Alice. Aquello era muy bueno.
Me leí los 5 libros de la saga de un tirón. J.K. Rowling ha hecho que millones de niños y adolescentes se acostumbren a leer libros de hasta 900 páginas. Me consta que ahora tengo lectores que empezaron en la lectura con Harry Potter y que luego continúan con otras novelas de otros autores, incluso con las mías. Esa es otra forma en la que Alice Newton influyó en mi vida. Así que 1.000.000 de gracias a J.K. Rowling. Yo creo que lo que ha hecho es muy grande, pese a los muchos detractores que me consta que tiene. Yo no puedo evitar pensar que es un mérito indiscutible conseguir que millones de niños y adolescentes se enganchen a la lectura. Ah, y otro 1.000.000 de gracias para Alice. ¿Qué habría sido los lectores de Potter sin ella? No me ha sido posible averiguar qué es hoy día de la pequeña Alice Newton. Espero que se haya hecho editora. Tiene el instinto.